Adrián, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás? Buenas Chévere, tardes. chévere, buenas tardes. ¿Cómo está Bueno, todo? bien, bien, bien. Bueno, encerrados, ¿no? Como todos. Sí. ¿Dónde te agarró la cuarentena? A mí me agarró en Buenos Aires, pero Ah, bueno. de casualidad porque llegué de España unas 2 semanas antes, donde también me habría agarrado la cuarentena y ahora me tocó acá porque Argentina está básicamente cerrada a cal y canto, no se puede salir, así que Sí, me tengo claro. que quedar acá hasta que ya pueda retomar un vuelo a España. Vos estás Bueno, En Washington, ¿no? yo estoy en Washington, D.C. Te iba a decir que en España la situación es compleja, así que quizás lo mejor fue lo que pasó, ¿no? Sí, sí, acá lo agarraron bastante a tiempo. Estaba leyendo una entrevista muy buena de un colega, Sebastián Fest, que decía que aplicaron la solución europea en Argentina, ¿no? Que fue básicamente hacer lo mismo que hizo España y que hizo Italia para tratar de contener la pandemia y por lo que se ve ahora, a pesar de que obviamente es un proceso muy difícil y muy largo, pareciera que la curva está bajo control y se está aplanando. Entonces, creo que lo que hay que hacer es tener paciencia, seguir esperando y ver, sobre todo porque en los próximos meses empieza ya, en junio empieza el invierno, entonces ahora en el hemisferio sur también empieza este desafío que ya pasó en el hemisferio norte. Así que es interesante ver cómo Argentina lo está enfrentando y cómo el resto de los países de la región también. Por eso Sin agradezco duda. que estés acá para contarnos. Siempre yo doy un par de minutos para que la gente se pueda sumar, pero ya te voy presentando, así la gente te va conociendo. Para quienes no te conocen, a todos, gracias por venir hoy, gracias por estar viéndonos en vivo. Estamos hoy con Diego Arias. Diego Arias, director asociado en el Centro para América Latina Adrian Arst en el Atlantic Council en Washington, D.C. Diego es quien lleva adelante todo el trabajo del centro relacionado a Venezuela y cubre temáticas como democracia y gobernación, manejo de crisis y despolarización y desinformación. ¿No? ¿Dije todo bien? Todo perfecto, Adrián. Perfecto. Bueno, un currículum envidiable. Así es. Eh, bueno, y el Atlantic Council, por supuesto, es uno de los think tanks más reconocidos de Estados Unidos y el mundo. Y les recuerdo a los que están viendo que si quieren hacer preguntas, las pueden hacer abajo y después, en los últimos minutos, vamos a responderlas si nos queda algo de tiempo. Y para los que quieran volver a ver este video o lo quieran recomendar, va a estar disponible en Instagram TV, en Facebook y en mi canal de YouTube. Eh, Me bueno, pasas todo eso al final también a mí para yo yo, compartirlo, Adrián. yo te paso todo para que lo puedas compartir. Sabemos que hoy la mayoría de la gente ve on demand y no ve en vivo, así que Mm. por suerte este tipo de contenido se comparte muchísimo. Eh, Tenemos mucho Sí, para claro. hablar, pero tenemos solo 30 minutos, así que antes de pasar a nuestro tema que es la desinformación, me gustaría que nos pusieras rápidamente en situación sobre cómo está Venezuela en este momento. Sabemos que Nicolás Maduro decretó la cuarentena, bueno, hace un tiempo sin embargo hemos visto imágenes en todo el país donde la gente igualmente sale a buscar comida, lo cual no es sorprendente, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos casi un 60% de la población que no tiene dinero suficiente para comprar comida, el distanciamiento social de repente no es una prioridad. Eh, Venezuela dice que tiene 329 casos y 10 muertos por coronavirus. ¿Qué tan creíble es esto y cómo está enfrentando en general Venezuela la pandemia? Bueno, Adrián, gracias y saludos a todos los que nos ven hoy. La situación de Venezuela, eh, creo que no es secreto para nadie que es una crisis histórica y sin precedentes en la historia del hemisferio. La situación interna con implicaciones regionales muy importantes, no solamente desde el punto de vista humanitario de migración, sino ya vamos a hablar de eso, de desinformación, de promoción coordinada de narrativas que buscan, que tienen una intención política, geopolítica, y que también están afectando la región. Ya vamos a hablar de eso. Eh, por otro lado, hay toda la comunidad científica, en distintas organizaciones que se han dedicado a medir los números de casos de cada uno de los países para poder hacer proyecciones y medidas y poder mejorar las medidas que toman los gobiernos y la sociedad en general. Identifican a Venezuela como
a Venezuela como una fuente no creíble de datos. Es decir, el régimen de Maduro no tiene confianza de la comunidad científica, de la credibilidad o la veracidad de las cifras que promueve, y además alrededor de eso hay persecución a periodistas y a todas estas fuerzas civiles que hacen vida en Venezuela, que quieren informar sobre lo que está sucediendo. La verdad es que el régimen ha actuado con especial fuerza autoritaria autoritaria hacia quienes buscan informar. Y en un momento donde los países, donde la comunidad internacional está con la mirada y la atención más puesta en cómo resolver la crisis que está cambiando como la realidad del mundo en sus propias fronteras, se da de alguna forma, hay menos atención puesta en violaciones de derechos humanos Claro. alrededor de esto que está sucediendo, y el control de las operaciones de información y del espacio de información en general. Bueno, eso nos lleva entonces a meternos de lleno en lo que comenté antes, que es el trabajo que ustedes están haciendo sobre desinformación en relación a Venezuela. Que nos cuentes un poco sobre lo que hacen con Alerta Venezuela, que me parece súper interesante. Y se habla mucho de que esta pandemia del coronavirus es una especie de tormenta perfecta, ¿no? Porque es una tormenta perfecta de desinformación. Nunca se había visto tanta cantidad de volumen de contenido falso o contenido engañoso a la vez. ¿Esto ustedes lo ven así? Y contanos también, yo porque si no me pongo a hablar y no paro más, pero contanos también, me gustaría que nos cuentes un poco sobre lo que hacen con Alerta Venezuela, que me parece súper interesante. Listo, te cuento primero Alerta Venezuela, y con eso creo que vamos a tener material para poder hablar sobre el aumento de la desinformación, sobre todo en la región y en Venezuela. Alerta Venezuela es una iniciativa que llevamos el Centro de América Latina, el Atlantic Council, en conjunto con el Laboratorio Forense Digital, que es un laboratorio que se encarga, su experticia es a nivel global, primero tienen presencia a nivel global, y es identificar, exponer y explicar la desinformación, de nuevo, no solo en Latinoamérica, sino a nivel global. Y además hemos hecho alianzas con distintas organizaciones que están trabajando alrededor de entender el fenómeno de la desinformación en Venezuela. Tienen muchos años, es la verdad un caso de estudio importante. Vimos como algunos académicos vincularon cuentas de Venezuela en la crisis española con el tema, con la crisis catalana, con la crisis de la independencia Mm, catalana. En el Brexit también se ha hecho investigación que demuestra que dentro de Venezuela también hay campañas coordinadas. Es decir, esto es un fenómeno que ha venido madurando en los últimos años, que vimos un pico crítico de atención en la intervención rusa de las elecciones de los Estados Unidos en el 2016, pero que es bastante más compleja y tiene ya está bastante más desarrollado que en otros momentos. Entonces, nosotros hacemos alianzas con organizaciones civiles que han venido entendiendo este fenómeno y poniendo cada vez más atención, específicamente en Venezuela, para generar alianzas entre organizaciones y medios de comunicación independientes para poder ayudar a educar a la población de cuál es el impacto de la desinformación. Y quiero detenerme aquí un poco, porque no podemos hablar ni de desinformación ni de la situación venezolana sin hablar del coronavirus y cómo eso está afectando el mm, consumo, el comportamiento del ser humano a nivel global. claro. Cómo el mundo digital en el futuro muy cercano va a sufrir aceleradamente una evolución tecnológica, además del crecimiento de la demanda de acceso a información digital. La gente está relacionándose con sus familiares por vía digital de una forma cada vez más compleja. Los trabajos y van a mutar, van a cambiar, van a ir avanzando a un espacio más digital. Esto significa que el espacio digital ahora es mucho más vulnerable, está mucho más vulnerable a campañas que desinformen, a promoción de noticias falsas y a que se conviertan esas noticias falsas en realidad para un espacio de la población. Entonces, en esa búsqueda hemos encontrado organizaciones increíbles como, por ejemplo, Provox, que les invito a los Ajá. que se conectan que lo sigan. Su Instagram es ProvoxBE, que es una organización no gubernamental venezolana que se ha encargado de estudiar la promoción de etiquetas en Twitter, específicamente en Venezuela.
Y es increíble es decir, los hallazgos que tiene esta organización, que tiene su propia plataforma, porque de alguna forma nos ilustra cómo el régimen de Maduro utiliza todas las estrategias que utiliza para posicionar, para controlar la opinión dentro de este espacio tan importante que es el Twitter. Pero al Claro, igual que Twitter hay otros mecanismos. Estos mecanismos son grupos de WhatsApp, cadenas de WhatsApp, grupos de Instagram, grupos de Facebook, tenemos la televisión tradicional que, más allá de desinformación, que es un tema que de alguna forma está muy vinculado, que es la promoción de narrativas con una perspectiva política. Después podemos hablar más de eso, cuál es la presencia de RT Sputnik y su personalidad sí, digital, sí, 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 claro. que tiene la verdad bastante, es decir, una cantidad de seguidores, una cantidad de interacción con sus páginas y su contenido muy importante en Latinoamérica. Mm. Entonces creo que es un fenómeno cada vez más complejo que vamos aceleradamente, la sociedad va a ir a consumir más y por ende a hacer un reto más grande el tema de la desinformación en los espacios digitales. Diego, ¿cómo hacemos, teniendo en cuenta que en Venezuela tenemos un gobierno que controla la comunicación, controla la información y censura a las voces disidentes? ¿Cómo hacen ustedes para poder llegar a esa población que es tan vulnerable a la desinformación que viene directamente desde las cúpulas más altas del gobierno? Sí, la labor como transversal sobre cómo combatir la desinformación es educar a la gente, a la población, a Mm. organizaciones, a la sociedad civil y a los ciudadanos comunes. Por eso es que, de nuevo, vuelvo con Alerta Venezuela. Desde el Atlantic Council lo que estamos haciendo es construyendo una coalición de fuerzas sociales, civiles, medios de comunicación independientes, periodistas independientes y académicos que tengan un interés especial sobre la desinformación y que mediante esos canales empecemos a tratar a promover, a educar cada vez más a ciudadanos venezolanos que están dentro de este espacio que a veces es ayuda a generar narrativas que manipulan a la población para que estén más al tanto de cuáles son los mecanismos, cómo lucen quienes nos manipulan, cuáles son las formas de atacarlo, cuáles son las formas de identificarlo, cuáles son las herramientas que yo tengo en mis manos para poder contener el impacto de esto en mi vida diaria. Hoy en día, Adrián, lo que estamos viendo, lo que hemos observado desde el Laboratorio Forense Digital y toda esta coalición es que, por supuesto, que la desinformación se está concentrando alrededor de coronavirus, ¿no? Mm. Entonces, ¿cuáles son estas potenciales curas mágicas que pueden resolver el problema del coronavirus o que pueden quitarlos, es decir, que pueden reducir alguno de los impactos que generan en el cuerpo, cómo curarse? Pero además se ha centrado las fuentes de desinformación en una lógica más geopolítica, conectada más con la promoción de narrativas Claro, china y americana con respecto a la causa, quién es el culpable, dónde nace, exacto, teorías conspirativas, que exacto. lo que generan en el público, y nos pasa a todos, es decir, incluso los expertos que nos dedicamos a verlo, también nos da esa sensación de que ojo, que hay una confusión, que estamos siendo atacados por distintas fuentes de información contradictoria y es muy difícil saber qué creer. Entonces, lo primero que genera eso es desconfianza. Y creo que un poco el mensaje es que esa desconfianza lo que nos tiene que llevar es a educarnos, a investigar, a buscar formas de corroborar que la información que recibimos tiene una fuente viable, válida, profesional, creíble. Ahora, ayer estábamos hablando con Pablo Fernández de Chequeado acá en Argentina y estábamos hablando de esta especie de personaje mítico casi que es el tío que siempre todos tenemos en los grupos de WhatsApp, que todo el tiempo está enviando videos de YouTube de un origen bastante cuestionable y que habla de teorías conspirativas. ¿Cómo nosotros, que quizás tenemos un poco más de educación o estamos más educados a la hora de saber identificar qué es desinformación y qué puede ser verdad y qué no, cuál recomendarías vos que es la forma de acercarse a este familiar o ya sea un amigo o quien sea, un conocido, para ayudarlo a que quizás de ahora en adelante pueda tener ciertas herramientas para identificar qué es verdadero y qué no? Yo creería que la herramienta más poderosa para gente que
no necesariamente tiene un conocimiento demasiado extenso del impacto, del tema técnico de la desinformación, es fácil y es como, yo diría que es el mantra, es bastante evidente. Es googlealo. Ve a un Claro. buscador, busca tu noticia, pone el texto de tu noticia, revisa si hay otros medios de comunicación o validadores que hayan hablado de la noticia o de ese caso en general. Normalmente tardan de máximo 40, 50 minutos estas grandes, es decir, quienes comunican estos validadores de alguna información relevante de reportarla, así que es muy fácil saber si normalmente las informaciones que tendemos a compartir y que se terminan generando de verdad desinformación en la población son las más dramáticas, críticas, que son de alguna forma las que llaman más la atención. Y ese tipo de noticias falsas o verdaderas son las más fáciles de encontrar en Internet. Entonces, el mecanismo creo que más fácil y expedito y que al que todo el mundo tiene acceso sin tener que ser profesional es googleé, googleé y googleé. Cuando, cuando hablamos de desinformación, a veces, nos guste o no, tenemos que utilizar el término fake news o noticias falsas, a pesar de que intentamos no utilizarlo, ¿no? Sobre todo después de que Donald Trump en el 2016 como que lo resignificó. Mm. Eh, Sin embargo, eh, ¿considerás que a partir de lo que es la crisis de la pandemia del coronavirus, nosotros como sociedad vamos a comenzar a prestarle atención o mayor atención a la problemática de la desinformación, teniendo en cuenta esto que yo decía de tormenta perfecta, de la cantidad de desinformación que estamos recibiendo en WhatsApp, en Facebook, en Twitter? ¿Crees que esto va a ayudarnos a tener más presente que esto es una problemática que hay que resolver y en la que tenemos que educar a la gente? Claro, vale, Adrián, y además que en nuestra región se ha convertido en un reto a la gobernabilidad. Mm, No quiere decir que la desinformación ha desestabilizado. Y por ejemplo, el año pasado que hubo esta serie de protestas en nuestra región, en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Perú, que vimos una fuerte presencia de promoción de desinformación, vimos cómo la desinformación es un catalizador de las crisis, correcto. también de la polarización. Entonces, creo que no nada más es un reto para los ciudadanos, yo creo que esto es un reto y sí creo que nuestra región va a ir y sigue caminando y cada vez más, hay más organizaciones que están levantando la atención de la importancia de esto. Creo que es un tema que atañe a los gobiernos, creo que es un tema que atañe a los organismos multilaterales, a las mismas empresas tecnológicas, a los medios de comunicación, a organizaciones civiles, acceso a la información. Es decir, yo creo que esto es un reto que tenemos como humanidad en este momento y que se acelera la importancia con la aparición del coronavirus y la búsqueda más acelerada de acceso al mecanismo digital. Esto es un reto, si hay un reto del momento es cómo las sociedades nos preparamos mejor, cómo preparamos más, los gobiernos regulan de una forma más Mm, efectiva sin atacar la libertad de expresión. Ahí hay un claro. debate y hay un balance complicado, ¿no? Y lo mismo con las Pero plataformas digitales, ¿no? ¿Qué pasa con Facebook? ¿Qué pasa con YouTube? ¿Qué pasa con Twitter? ¿Hasta qué punto pueden convertirse en policías de la información en el cual ellos deciden qué es verdad y qué no? ¿No? exactamente, todos están los temas de privacidad, la responsabilidad de estas empresas, pero también después, desde el punto de vista regulatorio, hablando de la desinformación también es ataques personales con argumentos falsos, que no solamente una persona, Claro, sino un ejército de entidades digitales empiezan a atacar a una persona generando, bueno, generando consecuencias. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad individual que tienen los ciudadanos de lo que dices? Porque si bien hay que defender la libertad de expresión y de comunicación, sí hay que hacer responsable a los ciudadanos de lo que dicen y las consecuencias que tienen. Yo mm, creo que es un reto que tenemos todos y hay que seguir avanzando. Parte del reto nuestro y la labor nuestra es tener estas conversaciones, multiplicar las plataformas que se encargan de informar sobre el problema, pero también las posibles soluciones y llamar la atención de gobiernos, organizaciones multilaterales, empresas de tecnología, organizaciones no gubernamentales, de que esto es un reto de la región, pero es un reto global que tenemos que darle cada vez más atención. Porque somos una región, Adrián, muy vulnerable a la desinformación. claro. Porque además somos una región con especial desconfianza a la democracia. Muchas de estas narrativas lo que buscan es generar desconfianza en la institucionalidad democrática, en el sistema democrático,
erosionar la democracia y somos de alguna forma un terreno fértil para que eso suceda. Entonces tenemos una misión conjunta importantísima que es regional de generar atención del reto que genera esto y que hay que movilizar recursos para mitigarlo. Claro. Y te lo pregunto más que nada porque pareciera como que lo que ha hecho la pandemia es acelerar de alguna forma el debate sobre esta temática. Porque una cosa antes era discutir sobre lo que puede ser un video deepfake de lo que dijo un candidato político, si es verdad o es mentira, pero acá ya estamos hablando de algo que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, un tratamiento Claro. que se viraliza diciendo... o si aguantás la respiración durante 10 segundos y no toses, significa Sí, que no tenés coronavirus. Y entonces eso puede causar que una persona salga y que está en un grupo de riesgo creyendo que es saludable y sin embargo se puede enfermar. ¿Considerás que esto lo que hizo es apurar este debate? sin duda alguna. Sin duda alguna. No nada más eso, es decir, la xenofobia, con la Mm, promoción de la narrativa de esta teoría conspirativa que el virus fue creado en China por los chinos con una lógica conspirativa de control global. Bueno, ahí en los Estados Unidos se han visto demostraciones de xenofobia en contra de la población asiática por el solo hecho claro, de lucir de una forma u otra. Es que el reto es cada vez más evidente, pero cada vez más complejo y cada vez quienes utilizan de forma intencional los medios digitales para desinformar, cada vez lo hacen de forma más compleja. Antes era solamente los robots, ¿okay? Que eran claro. simplemente que podían promover es decir, mensajes y etiquetas de forma más rápida, de forma inusual. Pero ahora eso se está cada vez complejizando más y ahora también comienza a balancear ese comportamiento con un comportamiento humano, que el humano toma el control del robot y es más difícil identificarlo y por ende a las empresas de tecnología darle la alerta para poder bloquear o sacar a esas entidades que no cumplen con las regulaciones de la plataforma. Entonces es cada vez un reto mayor y cada vez es decir, cada vez es un reto no solamente regional, es un reto global, porque cada vez además las potencias utilizan más, están invirtiendo más tiempo, recursos y habilidad y capacidad organizativa para prepararse para, es decir, lo que pasó en los Estados Unidos en el 2016, creo que es la Sí, muestra más el clara de punto de inflexión, cómo sí, puedes influir en lo que sucede en otro país claro. por la promoción de narrativas, así que Mm. cada vez va a ser más importante. Pero claro, también hay una frase que yo siempre digo, que a veces es difícil intentar convencer a la gente de que esto pasó o existió, ¿no? Pues siempre, no recuerdo quién fue que decía una frase que decía, lo mejor que pudo hacer el diablo es hacernos creer que no existía. Y de alguna forma, a veces uno, más allá de la evidencia que existe, tiene discusiones con personas sobre el tipo de injerencia que hubo sobre las elecciones en Estados Unidos en el 2016 y automáticamente la respuesta es, no, bueno, eso es todo un invento que sirve como excusa y que viene de parte del Partido Demócrata como para no reconocer el resultado de las elecciones. Me parece que ese es el desafío también, ¿no? Hacerle entender a la gente que no todo, digamos, que hay malos actores, o como se dice en inglés, bad actors, actuando detrás, y esto es lo que hace que nosotros también tengamos que estar mucho más alertas a la Claro. hora de compartir información. Y no hay lugar donde sea más fértil la desinformación que en sociedades o en espacios que tienen con altos niveles de polarización. Porque cuando ves sociedades con altos niveles de polarización, Venezuela es una sociedad hiperpolarizada, pero viniendo a los Estados Unidos, vemos cómo además hay medios que están alineados con una propuesta narrativa ideológica y por ende con candidatos y con partidos. Entonces los seguidores empiezan a seguir y a ver y a interactuar y a darle clic Claro, a los medios que tienen la línea editorial parecida al partido que apoyan claro, y comienzan de alguna forma a aislarse y hay distintos estudios que de alguna forma demuestran que en la medida en la que ciudadanos con visiones parecidas deliberan sobre una idea que es polarizante, una idea que es compleja para la lógica moral de ese grupo, tienden normalmente como grupo a tener una posición más radical que antes. De nuevo, claro, cuando grupos que tienen visiones compartidas comienzan a discutir la relevancia de su idea, tienden normalmente a tener una posición más dura sobre esa idea que antes de haberlo hecho. Entonces, cada vez vamos polarizándonos y teniendo ideas
más radicales, pero además de alguna forma desacreditando al otro, no hay credibilidad en el otro, cualquier cosa que este vocero diga, yo Exacto. inmediatamente la catalogo de mentira, negativa. Eso también es un reto que tenemos que seguir, porque hay actores, bad actors, malos actores, que utilizan todo este espacio para confundir a la sociedad, y la verdad es que puede desestabilizar la gobernabilidad de un país. La puede desestabilizar porque tiene, es decir, normalmente estas son partes, y con esto como cierro, Adrián, normalmente la desinformación, o lo que hemos visto en Latinoamérica como parte de las campañas rusas, o la injerencia rusa, o la intención de influir en la opinión pública rusa, hemos visto que son campañas, son asimétricas, hay presencia, es decir, hay presencia militar en algunos países, hay presencia económica y colaboración económica con otras, hay colaboración con partidos, por ejemplo, en el caso ruso del ALBA o del Foro de Sao Paulo, de corte más de izquierda, pero además ves como hay presencia de medios tradicionales como RT y Sputnik, que tienen una Claro. audiencia en Latinoamérica, y además en las redes sociales hay promoción de narrativas. Entonces tienes capacidad de influir en la opinión pública, tienes capacidad de influir en las redes sociales. Las redes sociales es la vía por la que la mayor cantidad de población se informa e interactúa. Cada vez va a ser más acelerado, cada vez es un reto más importante que se discuta y que se tomen acciones para mitigar los efectos que puede tener. O sea que si tuvieras que dar una calificación al rol que tienen los medios, hablemos solo a nivel regional en Sudamérica. Okay. Si tuvieras que darle una calificación al rol que tenemos nosotros como periodistas y los medios de comunicación en general, ¿crees que ayuda o que en este momento no ayuda? Me entró una llamada como me estabas haciendo la pregunta, pero creo que me preguntaste sobre el rol de los medios de comunicación en la desinformación y si ayuda a promoverla. Yo creo Sí, que los medios de comunicación, ahí, hay estaba siendo objeto de desinformación, por cierto, porque es una llamada automatizada para venderme algo. Pero creo que el rol es cada vez más importante, Adrián, el rol de los medios, porque cuando preguntas de qué forma puedo yo verificar que es falsa o es verdadera, y más allá de buscar sí. Tratar de concientizar junto con los que nos están viendo, tratar de concientizar a la población de que esto está pasando y que hay que prestarle atención. Me gustaría haber tenido un poco de tiempo para